tengo que acercar más porque si no el teléfono no va a captar. Sí, Doc, ya está en vivo. Ya está en vivo. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos a través de nuestros espacios de transmisión por Facebook Live y por el canal de YouTube del Dr. Pepe Cruz, a donde subimos estos materiales y a donde están disponibles para ustedes. Las personas que tengan interés en acompañarnos en las próximas transmisiones que haremos a partir de hoy sobre las zonas arqueológicas mexicanas pueden darse de alta en nuestro canal de YouTube para que puedan acompañarnos y ser miembros del canal y poder conocer todo aquello que hemos preparado para ustedes. Bueno, hoy es un domingo cualquiera en la Ciudad de México, en donde nos encontramos es en el centro histórico. Frente a mí está la Catedral de la Ciudad de México y a mis espaldas el recinto ceremonial de Tenochtitlan, la gran capital de la ciudad imperial que fue destruida después de la toma de la ciudad el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc fue el último defensor de esta gran ciudad que tenía aproximadamente 250,000 de habitantes. Lo que ven ustedes aquí son los restos de Templo Mayor, un enorme edificio de 45 metros de altura que tenía aproximadamente unos 180 metros de largo, y lo que vemos es propiamente el interior de este edificio. Probablemente alcancen ustedes a distinguir que se trata de una gran cantidad de alfardas y escalerillas. Las alfardas son los remates en los cuales terminan las escaleritas. Y podemos ver una serie de elementos arquitectónicos que es difícil de entender cuando no tenemos un conocimiento o una información previa para entender mejor estas ruinas, que en el mejor de los casos tienen más de 500 años, 600 años, ya que la ciudad de Tenochtitlan se fundó en 1325. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos muchos como juegos de espejos, es decir, vemos como muchos muros que están en paralelo, como una especie de laberinto. Yo no diría, bueno, ¿y qué es este laberinto? Porque hay un laberinto, y lo que yo he visto en las fotografías, en los dibujos, es una gran pirámide de 45 metros que en lo alto tenía dos grandes adoratorios. Como que no hace mucho sentido ver esto, porque uno no se imagina que nada de esto existiera. Uno no puede entender estas ruinas si no sabe lo que pasó a lo largo de la historia. Por eso voy a pedirles que me sigan, porque vamos a ir hasta esta gran maqueta para poder entender cómo era el edificio originalmente. Aquí pueden ustedes ver el edificio de lo que era Templo Mayor. Como ustedes pueden ver con mucha claridad, vemos una plataforma muy elevada y un gran teocalli. En náhuatl la palabra teo es como en latín, significa lo sagrado, lo divino, la majestad cósmica que mueve el universo, lo más sagrado que hay sobre la faz de la tierra. Y el teo se asocia a la palabra cali, que significa casa. Esta, por lo tanto, es la casa de Dios, el gran teocalli de Tenochtitlan. Esta casa de Dios es donde tenían lugar los rituales más sublimes. El pueblo mexica era un pueblo politeísta y había, por lo tanto, un enjambre de dioses, muchos dioses.
dioses del agua, como Tlaloc y su esposa Chalchiutlicue, dioses del aire, como Ejecatl, Quetzalcóatl, y dioses solares, como aquel por quien se vive, nuestro Señor, el ave colibrí, Huitzilopochtli, el ave colibrí, el dios solar, el quinto sol. Entonces lo que vemos justo al centro de este conjunto de edificios sagrados, que todos son templos, está por ejemplo atrás el templo de Tezcatlipoca, tenemos el templo de Hecatl al frente, que se distingue por ser circular, ya que el viento viene de los 4 rumbos cardinales, y eso hace que ese templo, que tiene, el único que tiene una terminación circular, esté asociado con el conocimiento de la atmósfera, con la astronomía y con el viento y también con la sabiduría. No olvidemos que Quetzalcóatl es el dios de los sabios, el dios de la cuenta de los años, el dios de la cuenta del tiempo. Y ese edificio está como en espejo mirando hacia el templo mayor. Hay una gran trilogía entre estos 3 dioses. ¿Quiénes son los que están en templo mayor? Bueno, el dios del agua y de las cosechas, que es Tlaloc. Y vemos que hay dos edificios arriba, 2 grandes adoratorios arriba. El que da al norte, es decir, hacia atrás, es el de Tlaloc, y el que da al sur es el dios solar, es Huitzilopochtli, que es también el dios de la guerra, de los ejércitos, el que lucha y batalla todos los días para ganar contra las fuerzas oscuras que quieren destruir al universo. Los aztecas en su mitología creían que este dios solar, Huitzilopochtli, que era su dios tutelar, tenía que librar todas las noches una guerra contra las fuerzas oscuras. La diosa Coyolxauhqui, la luna y las estrellas del firmamento, que eran llamados en la mitología azteca los 400 surianos. La palabra 400 a los occidentales no nos dice mucho, pero en el mundo azteca o en el mundo mexica, recordemos que el nombre más correcto para llamar a esta civilización es llamarla por su verdadero nombre, que es mexica. Ellos son los mexicas. Se les puede llamar aztecas porque en el siglo XIX se popularizó mucho la palabra azteca, pero realmente no es como ellos se llamaban. Azteca viene de que estos pueblos venían migrando de un lugar mítico llamado Aztlán, y de Aztlán viene azteca, hombre que viene de Aztlán, azteca o aztecatzin. Esto es en sentido reverencial, como algo que se venera, como algo que se respeta, como algo que se quiere mucho. Y entonces ellos son los aztecas, porque vienen de Aztlán. Pero muchos pueblos venían de Aztlán, no solo los aztecas, los huejotzincas, los tlaxcaltecas y otros pueblos nahuas venían de Aztlán. Pero ellos venían guiados por un dios que era el dios de los aztecas, pero en particular de un grupo de los aztecas que se llamaban a sí mismos mexicas. Y uno se preguntaría, ¿de dónde viene la palabra mexica? La palabra mexica viene del nombre del dios que los guía, que es Huitzilopochtli. Hay 2 maneras, dice Clavijero en su Historia de México, de acuerdo a los estudios de los códices, que el dios de este pueblo tenía 2 nombres. Uno de los nombres era el ave colibrí, Huitzilopochtli. La palabra Huitzi en náhuatl quiere decir colibrí. Entonces, el dios ave colibrí es uno de los dioses, es uno de los nombres de esta deidad solar, del quinto sol, que es el dios tutelar de los aztecas y además es su dios de la guerra. Pero este dios le revela a Tenoch su otro nombre. Y este segundo nombre que le da a Tenoch es el nombre más sagrado. Y le dice a Tenoch
este Dios, yo soy Meshi. Yo soy Meshi y yo soy su guía. Yo soy Meshi y yo soy su esplendor. Yo soy Meshi y yo soy su protector. Yo soy Meshi y yo soy el sol. Yo soy Meshi y yo soy aquel por quien se vive. Yo soy Meshi y yo soy la fuente de su poder. Yo soy Meshi y yo soy la fuerza que impulsa el universo. Y así me habréis de adorar como Meshi. Y entonces al fundar aquí el templo mayor, al construir aquí el templo mayor, le van a dar un nombre náhuatl. Y ese nombre es el lugar de Meshi. Es decir, México. México. El lugar de Meshi o el lugar donde se adora a Meshi. Y por lo tanto, la palabra México, eso significa el lugar donde se adora al dios solar Meshi, al gran ave constructor, al gran ave protector, al gran ave cuidador, al gran ave guía, al gran inmortal entre inmortales y rey entre reyes. Y eso es México. Y de ahí es que ellos se llaman mexicas, los seguidores del dios Meshi, del dios tutelar, cósmico, creador, que ha construido para nosotros una casa para vivir, que es este universo del quinto sol. Yo, Tonatiuh, tomo el nombre de Meshi para construir mi casa en Tenochtitlan. Y claro, los códices son muy elocuentes y nos explican todo esto con mucha claridad. Así que cuando oímos la palabra México, a veces no nos hace ningún sentido. Pero cuando ya empezamos a entender que es una cosmogénesis, que para los aztecas y hoy los mexicanos este es el ombligo del mundo, estamos parados en el ombligo de México, en el ombligo del mundo, en donde el lugar donde todo sucedió y donde se fundó a Tenochtitlan, México, o sea, México Tenochtitlan. En el año 1325 es fecha tradicional. Eso significa que la Ciudad de México estaría en el año 2025 cumpliendo 700 años de su fundación y que vamos a festejar y vamos a celebrar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México en el año 2025. Y puesto que ya estamos en 2022, pues nos falta muy poco tiempo para esta gran celebración. Y por eso en el canal cultural de Pepe Cruz nos vamos a dedicar a alentar esta celebración. Los 700 años de México Tenochtitlan, el asiento donde, de acuerdo a la promesa del Dios, florecería una ciudad que sería capital del mundo, que sería famosa en toda la tierra y que sería inmortal y que los siglos vendrían y se hablaría de ella siempre. Una ciudad como Roma, inmortal, una ciudad como Atenas, igual de inmortal, una ciudad eterna que no perecerá. Eso dicen los textos azteca mexicas. Y más allá de su gloria y de su fama prevalecerá. Eso nos dicen todas las escrituras de las fuentes sagradas, que estaban precisamente consagradas en aquel edificio que me gustaría que vieran. Aquí está el Templo Mayor con sus adoratorios de Tlalco y de aquel por quien se vive, nuestro Señor Huitzilopochtli. Y luego atrás está el templo de nuestro Señor Tezcatlipoca. Y luego vemos muchos templos más, pero especialmente va a haber un gran edificio que tiene 5 patios. En esas grandes instalaciones estaban guardados miles, cientos de miles de códices, cientos de miles de libros sagrados que hablaban de toda la historia mexica. Y ahí estudiaban los pipiltin, es decir, aquellos hombres que tenían la sangre noble. La educación azteca era pública, gratuita y obligatoria. Y por lo tanto, todos los
varones, habitantes de la ciudad, tenían obligación de ir a clases. Esto estamos hablando de una de las civilizaciones más avanzadas de la Tierra, porque esto se hace común a partir del Código Napoleónico, a partir de que Napoleón Bonaparte en Francia, después de la Revolución Francesa y después del Directorio y después del Imperio francés, establece la obligación pública, gratuita y obligatoria, inspirado en los ideales de liberté, igualité, fraternité, y entonces se convierte la educación pública y obligatoria en una realidad, primero para Francia, y luego para Europa, y luego para toda la humanidad. Pero aquí, en Tenochtitlán, 500 años antes, 600 años antes, ya era un logro del pueblo y de la civilización azteca mexica. Ellos ya habían convertido la educación en pública, gratuita y obligatoria. Y por lo tanto, esta era una universidad pública a la que asistían los nobles de Tenochtitlán a educarse. Aprendían a leer y a escribir, aprendían astronomía, aprendían matemáticas, aprendían arquitectura, aprendían ingeniería, aprendían derecho, aprendían medicina. Recordemos que los mexicas eran grandes astrónomos. Traían maestros desde Yucatán, de las grandes ciudades mayas que todavía eran fuente de cultura y conocimiento en aquellos años. Había más de 100 maestros en el Calmeca, todos ellos reputados y muy famosos. Todos ellos dominaban sus especialidades. Era una academia como la que fundó Platón allá en Atenas. O era un liceo como el que fundó Aristóteles para filosofía también en Atenas. Era una gran universidad como lo fue Alejandría en el delta del Nilo y que fue una fundación de Alejandro Magno. Por lo tanto, era un centro universitario de altos vuelos con conocimientos exquisitos, ya que la escritura mexica, esto se sabe de muy poco tiempo para acá, unos 40 años, es un alfabeto completo y se puede leer alfabéticamente. Nos costó mucho trabajo, mucho tiempo, más de 100 años de estudiar cómo eran los sistemas de escritura mayas y cómo eran los sistemas de escritura mixtecos y zapotecos y cómo eran los sistemas de escritura náhuatl. Pero hoy ya podemos estudiar perfectamente la epigrafía de los mayas y la epigrafía de los nahuas para entender que son pueblos alfabetizados, que tienen alfabetos completos y sistemas maravillosos de información a partir de la palabra escrita. Por lo tanto, estamos aquí en esta fecha iniciando esta serie de transmisiones que tienen dos propósitos. Uno, que los mexicanos realmente entiendan su historia, su cultura y su origen. Sí, porque tú te llamas mexicano, yo me llamo mexicano y a mucho orgullo, pero ¿y qué es un mexicano? ¿Y de dónde viene la palabra? Esos son datos que tú debes conocer. Seguramente cuando te preguntan tu historia familiar, dices, pues yo me llamo José Cruz. Y fueron los Cruz que llegaron de España, porque mi padre era español y venía con el exilio español. Mi abuelo lo asesinaron en la guerra civil y mi abuela tuvo que sufrir un quebranto terrible y una incruenta persecución. Y entonces manda a mi padre a Francia, y en Francia se exila en un campo de concentración para jovencitos. Tendría 15, 16 años y él estaba ya en el exilio, con todas las vicisitudes, hasta que un día México le abre las puertas a la gran inmigración española y mi padre llega a México. Y aquí en México florece, porque este es un país para florecer. Y así como tú te conoces tu historia familiar y sabes la historia de tus papás y todas las ordalías por las que tuviste que pasar, de la misma manera los aztecas cuentan su historia y todas las ordalías. Porque aquí vemos una gran Tenochtitlán con sus 78 edificios según la maqueta de Marquina, con sus grandes logros, con sus grandes templos, con sus grandes palacios, con sus grandes estructuras, que es la gloria de un imperio. Pero cuando ellos llegan a fundar aquí,
pues es una isla que tiene unas cuantas nopaleras y que está en medio de la laguna y no tiene más de 500 metros de largo. Y aquí tienen que luchar a brazo partido los primeros señores mexicas, Huitzilihuitl, obviamente es el primer llamado emperador, Otlatoani, y Huitzilihuitl y Acamapistli, los primeros, pues tienen que luchar a brazo partido contra los tepanecas, que no los quieren aquí, que los persiguen y los atacan y los acosan y quieren su extinción. Inclusive el tercer señor mexica, Ximalpopoca, muere asesinado por los tepanecas. Eisiscoatl, el cuarto señor, el que aliado con la ciudad de Texcoco y aliado con el príncipe Nezahualcóyotl, lucha por darle a los aztecas y a los mexicas un espacio propio, libre del sometimiento al imperio tepaneca. Y es así como Tenochtitlan pasa de ser una pequeña aldea de 5,000 habitantes para convertirse en una gran ciudad de 250,000 de habitantes hacia el reinado de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, que entra a gobernar en el año 1502. Entonces, como ustedes pueden ver y escuchar, la historia de Tenochtitlan es como una historia familiar. Le costó sangre, dolor y muchas lágrimas para la fundación y el esplendor que más tarde alcanzó. Y estas transmisiones para conmemorar los 700 años de historia de la Ciudad de México y también los 500 años del martirio de Cuitlahuatzin, el señor mexica, que fue el último emperador que defendió la ciudad en el año infausto de 1521. Cuauhtémoc defendió esta ciudad durante 3 meses, agobiantes, que ya iré narrando día por día para que ustedes conozcan lo que pasó en Tenochtitlan y cómo fue que pasó. Yo hace 40 años que inicié mis estudios en Historia y en Arqueología, en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio de Historia de esta facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también fui alumno de la carrera de Arqueología en la ENA, la Escuela Nacional de Arqueología. Entonces llevo 40 años estudiando el tema de Tenochtitlan, de sus gobernantes, de sus arquitectos, de sus logros, de sus grandes construcciones culturales, y entonces los iré en este canal cultural acompañando para que vayan conociendo profundamente como mexicanos que son las raíces de su propia identidad, pero no de manera banal. Recuerden, sí podemos llamarles aztecas, y son aztecas porque venían de Aztlán, pero más que aztecas, el nombre que les corresponde es mexicas, porque la palabra azteca designa a todos los pueblos que salieron de Chicomustoc, el lugar de las 7 cuevas, y que por lo tanto eran muchos pueblos. Ya mencioné a los huejotzincas, ya mencioné también a los tlaxcaltecas, pero hay muchos más pueblos teochichimecas, de hecho los chichimecas mismos, que vienen de Aztlán. Hay muchos pueblos que vienen de Aztlán y que vienen migrando hacia la zona de las lagunas, República de México o República Mexicana. Y para distinguirse de los demás aztecas, estos pueblos se llamaban a sí mismos mexicas. Recuerden que les comenté que el dios mismo, el dios Tonatiuh, el dios solar, que tiene muchos nombres, uno de ellos es Tonatiuh, pero también se llama Huitzilopochtli, le dice a Tenoch: llámame por mi nombre, y mi nombre secreto es Meshi. Cuando me quieras honrar, llámame Meshi. Y entonces, obedientemente, Tenoch le transmite a sus seguidores el decreto del dios. Y entonces, cuando funda en 1325, ve el águila, ve la serpiente, en ese lugar donde está el Templo Mayor, ahí donde estuvieron parados el águila sobre el Tunal,
y devorando una serpiente. Eso pasó exactamente ahí donde ven en este momento, ese como techo verde. ¿Ven ese techo verde? Ese techo verde está en este momento cubriendo el primer edificio antiguo primitivo del Templo Mayor, que se hizo en el año 1325. Entonces no olviden, cuando vengan al Zócalo y vean el techo verde, pregúntense, ¿dónde se paró el águila? En el Tunal, y se puso a devorar a la serpiente. Ahí, bajo el techo verde. Porque ahí Acamapixtli y Huitzilihuitl fue donde eligieron el lugar para la fundación del primer templo. Sí, porque acá ya vamos a ver el segundo templo, el tercer templo, el cuarto templo, el quinto templo, el sexto templo, el séptimo templo, el noveno templo, el 11º templo. Aquí hay unas cosas. El Templo Mayor fue creciendo en tamaño y construían la parte nueva sobre la parte vieja. Y entonces eso hace que tengamos en realidad 11 edificios encimados. Y obviamente parte de lo que vemos, pues es lo que hizo Moctezuma II ya al final del imperio. Parte de lo que vemos es lo que hizo Moctezuma I, que fue el que engrandeció enormemente el Templo Mayor. Y ahí conectamos a Coyolxauhqui. Probablemente es a este emperador que le toca poner esa enorme estela de la diosa de la luna que vemos ahí circular. No me acerco ahora porque vamos a hacer transmisiones específicas sobre Coyolxauhqui. Y más adelante podrán ustedes conocer la historia de esta diosa. Pero lo que vemos atrás, la parte verde, el techo verde, cubre la parte más antigua de los 11 templos. De los 11 templos que están como las matrushkas rusas, una dentro de la otra. Y ahí en el corazón del techo verde, ahí abajo, vemos un primer templo muy sencillito, muy pequeñito, muy modesto. Porque estas otras construcciones, pues a veces la piedra la traen desde Guerrero o de Oaxaca. Aquí hay piedras de toda la República, porque traían piedras de muchos lugares, porque eran de buena calidad y de muy atractivo perfil para la construcción. Pero la piedra original es muy sencilla. La primera estructura se hace con piedra de la zona, de aquí mismo, y es muy sencilla la piedra y muy básica el diseño y la construcción, y por eso sabemos que ese es el edificio original de 1325, la fundación, y el primer edificio que, repito, los dos grandes señores, Huitzilihuitl y Acamapixtli, primero Acamapixtli y Huitzilihuitl cronológicamente, y juntan sus ejércitos y van y conquistan Azcapotzalco y lo destruyen. Y entonces en ese momento Ixcoatl construye el primer gran templo mayor, porque se está haciendo ahí la fundación imperial. Tenochtitlan deja de ser una simple ciudad-estado para convertirse en un imperio que, unido a Texcoco y a Tacuba, formará la Triple Alianza. Pero repito, esto es hasta el tiempo de Ixcoatl, el cuarto emperador. Y es cuando ya tendríamos una ciudad más parecida a lo que vemos en esta maqueta de bronce. Ya algo muy semejante o muy parecido, en donde ya vemos las trazas de este gran adoratorio doble que tiene sus dos casas de oración. Recordemos que ahí arriba del Templo Mayor no subía la gente jamás. ¿Por qué tenían los mexicas estas plazas tan inmensas donde podrían meter, si querían, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 personas? Bueno, porque precisamente las plazas estaban diseñadas para llenarlas de gente, para poder ver los grandes ceremoniales y rituales que tenían lugar en las partes altas de los templos, de los adoratorios, donde tenían lugar los rituales sagrados, y en donde estaban las grandes autoridades eclesiásticas, los sumos pontífices de los rituales de cada una de las deidades,
porque cada dios tenía su sumo pontífice y este sumo pontífice organizaba el colegio sacerdotal. Había un colegio sacerdotal de Tlaloc, había un colegio sacerdotal de Huitzilopochtli, había un colegio sacerdotal de Quetzalcóatl, había un colegio sacerdotal de un dios muy importante que es Tezcatlipoca, que es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y que es el dios del espejo humeante y que tiene que ver con todo lo misterioso y lo mágico. Es un dios muy importante que en su momento iré hablando de él. Pero ya con estos datos iniciales podemos tener mejor conocimiento y cuando te pregunten ¿qué quiere decir eso de mexicano? Cuéntame tu origen. Tú eres un mexicano, pero ¿qué es un mexicano? Y entonces ya ustedes les contarán la historia. Es que el propio Dios guía de los pueblos que venían del norte tomaron la iniciativa de llamar a este Dios como él reveló su nombre. Él reveló y dijo: yo soy Meshi, me llamo Meshi, y me habréis de decir a través de ese nombre, me habréis de llamar por mi nombre. Y entonces cuando se funda la ciudad se le pone México, el lugar del dios Meji. Y eso es lo que representa la palabra mexicas, habitantes del lugar de Meshi. Y así ya vamos dándole una coherencia a toda la información que desde niños nos contaron en la escuela primaria, pero a lo mejor nos la contaron incompleta o a lo mejor nos la contaron mal. Y aquí ya podemos ver cómo aquí, en este mismo lugar, está el Templo Mayor y luego la maqueta y luego allá vamos a ver el Palacio Nacional. Y uno al ver el Palacio Nacional se preguntaría, bueno, ¿y en Tenochtitlan qué había ahí donde está el Palacio Nacional? Es muy impresionante. Cuando se construyó la Ciudad de México, cuando se construyó la ciudad española, a la usanza de Toledo, o a la usanza de Segovia, o a la usanza de Sevilla, pues se hizo con arquitectos que vinieron de España. Pero el conquistador, Hernando de Cortés, que era muy inteligente, sumamente sagaz, dijo: no me van a hacer caso los mexicas, voy a encontrar la manera de que me hagan caso. Y entonces le perdona la vida a Cuauhtémoc y lo hace reinar. Digo, ya cautivo, ya sometido, pero le da su guardia de corps, le da su Cihuacóatl, que es su primer ministro, o su parte femenina. Cihuacóatl, mujer serpiente, es como decir hoy el secretario de Gobernación o el secretario de Estado, y le da su gobierno y le dice: y te pido, Cuauhtémoc, que reconstruyas la ciudad siguiendo el modelo de los arquitectos que tú tienes, que son muy buenos arquitectos, pero nada más que majestuosa y que hermosa y que bella es Tenochtitlan, o lo fue antes de su destrucción. Vamos a renovar a Tenochtitlan y vamos a reconstruirla sobre sus ruinas. Y entonces ahí donde estaba el palacio del emperador Moctezuma es donde está el Palacio Nacional de hoy. Ahí mismo estaba el Palacio del Emperador. Y ahí mismo se construye el Palacio de Gobierno. Antes gobernaba ahí el emperador. Ahora gobernará ahí el virrey. Bueno, al principio no hubo virreyes, eran oidores, eran audiencias, eran gobernadores temporales como el propio Hernán Cortés, pero a partir del primer virrey de México, que llega y que organiza el gobierno, estamos hablando ya en 1530 y 31 y 32 y 33, llegan los primeros virreyes y van a gobernar desde el Palacio Virreinal, que no es otra cosa que la misma casa que había ahí, que era el Palacio Imperial y que ahora es el Palacio del Nuevo Rey, que en el caso de México, de Nueva España, pues es un virrey porque el rey está en España. Pero se sigue el mismo modelo. Hay varios intentos de quitar de ahí el Palacio de Gobierno,
Pero Cuauhtémoc se encara con Cortés y le dice, no, si me vas a pedir a mí, que soy Cuauhtémoc, el tlatoani, que reconstruya esta ciudad, vas a tener que escucharnos, a mí y a mis arquitectos, y vas a tener que aceptar que la tierra tiene su propia vocación. Por lo tanto, los templos que hagas a tus dioses tendrán que estar situados en el mismo lugar donde están los nuestros. Y entonces, de hecho, la catedral metropolitana, que podemos enfocarla, uno se dice, ¿y qué había abajo de la catedral? Bueno, pues justamente el templo de Quetzalcóatl. Uno se pregunta, ¿y por qué no pusieron en este lugar, por qué en esta catedral no la levantaron sobre el templo mayor? Si el templo mayor es el templo principal de los aztecas mexicas, ¿por qué en lugar de poner la catedral montada encima del templo mayor, van a poner montada la catedral sobre este otro lugar? ¿Qué hay en este otro lugar? Bueno, pues ahí en este lugar donde está exactamente la cúpula, recuerden que este edificio tardó 300 años en construirse y su último gran arquitecto fue don Manuel Tolsá, este valenciano que llegó de España lleno de credenciales y de talentos y que fue nombrado el director de la Academia de San Carlos por el rey de España, y él hace el último gran arranque como la linternilla de la cúpula misma, la balaustrada o la caja del reloj. Manuel Tolsá es el que termina esta construcción y se inaugura, qué paradójica fecha, en el año 1808, justamente 2 años antes de la independencia declarada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Es decir, que en realidad tardó 300 años en construcción y cuando por fin la terminan es justo cuando México se separa de la madre patria y se crea la nueva identidad. Es una de esas paradojas de la historia, ¿sí? Porque el gobierno español puso mucho empeño y mucho esfuerzo en edificar esta maravilla que es la Catedral Metropolitana, y curiosamente, justo cuando termina el gobierno de Su Majestad y cuando se iniciará en México la República después del fallido imperio de Iturbide, es cuando este templo realmente está listo, terminado y funcionando. Pero lo que hay abajo de la nave central de la catedral es este templo circular, el templo de Quetzalcóatl. Se dice que Cuauhtémoc intervino de manera personal en la toma de muchas decisiones. ¿Por qué eligieron este dios los aztecas mexicas? ¿Será porque en el fondo pensaron que Jesucristo era Quetzalcóatl? Bueno, es una elucubración que han tenido muchos historiadores mexicanos, pues desde los días del siglo XVIII, desde los tiempos de Clavijero, ya había esa tentación de preguntarse ¿por qué levantaron la catedral sobre el templo de Quetzalcóatl cuando decían que Quetzalcóatl era la deidad que había cruzado el mar y que había hecho la conquista y que de alguna manera había prometido regresar? Y hubo que inclusive encontró paralelismos entre Quetzalcóatl y Jesucristo. Bueno, nunca vamos a poder responder esa pregunta porque es una especulación, pero el hecho es que lo que está abajo de la bóveda de catedral, de la nave central, es el templo redondo circular de Hecatl Quetzalcóatl. En realidad es una combinación de 2 dioses, ya que Hecatl es el dios del viento y Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, el dios del conocimiento, de la educación, de la sabiduría, el dios de los libros, que está presidiendo el Calmecac, porque en el Calmecac, que es donde están guardados, se cree que más de 500,000 de libros que fueron destruidos y quemados, y en donde siglos de sabiduría se perdieron, siglos de sabiduría en muchos temas, como medicina, herbolaria, leyes, astronomía, matemática. Recuerden que los pueblos de Mesoamérica manejaban el cero, cuando ni los romanos ni los griegos lo supieron manejar. Ni siquiera los chinos tuvieron un conocimiento del cero.
Por lo tanto, la astronomía de Mesoamérica es muy superior a la griega, a la romana, a la babilonia, a la egipcia, debido a que ellos sí descubren el cero, y esto ocurre desde los tiempos de los olmecas, ya que los primeros mayas de los siglos III al IX ya tenían un dominio del conocimiento matemático y astronómico y podían predecir equinoccios, eclipses, pero todos esos sabios estudiaban aquí, escribían aquí. Había dos tipos de sabios, los tlacuilos, que escribían los libros, y los tlamatinime, que tenían el conocimiento y la erudición de los diferentes temas. Esta escuela tenía más de 4,000 alumnos. Aquí la vemos muy pequeña, pero además tenía más de 200 salones. A lo mejor la maqueta no hace justo recuento de las dimensiones colosales que tenía este edificio. Pero este es el antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero de hace 650 o 700 años. Esta es la primera casa de conocimiento que tuvo este país. Aquí es donde se guardaba todo el conocimiento de Mesoamérica. Por eso es importante saberlo y entenderlo y venir aquí y maravillarse, porque podemos hacer esta serie de comprensiones. Pero en fin, para terminar esta primera transmisión por el canal cultural, ya no los quiero inquietar. Ya nada más les quiero pedir que me sigan, que le den a Facebook Live y que le den al canal de YouTube de Pepe Cruz, ya que vamos a hacer una gran transmisión y vamos a viajar por muchas ciudades arqueológicas y prehispánicas para ir platicando más acerca de nuestra historia, la historia de una civilización colosal. Y recuerden, hay dos fechas muy importantes que conmemorar. Los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, que ocurrió el 28 de febrero de 1525, y la fundación de Tenochtitlan, que ocurrió en 1325, justo cuando Tenoch descubre el águila y el nopal y la serpiente que era devorada por el águila, ahí exactamente donde está el templo mayor de México, Tenochtitlan. Amigos, muchas gracias, me despido. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme aquí en el canal cultural y nos vemos la próxima entrega que haremos